Reveladas 10 lecciones inspiradoras para transformar tu ansiedad en fuerza extraordinaria. La oscuridad de su pequeño departamento lo envolvía, pero la luz de la pantalla de su laptop parecía condenarlo aún más. Carlos, un joven ingeniero de 28 años, se sentía atrapado entre las expectativas de su madre y la presión del trabajo. Aquel día su jefe le había ofrecido un ascenso que lo llevaría al límite de sus principios. Prometía reconocimiento y un sueldo que resolvería muchas dificultades familiares, pero al mismo tiempo, implicaba comprometer valores que había cultivado desde la universidad. La ansiedad lo invadió como un tsunami, aplastando su respiración y haciendo que su corazón latiera descontrolado. Aunque la visión de su madre, esa mujer resiliente que había sacrificado mucho por su futuro, lo empujaba a aceptar la oferta, su ser interior le gritaba que había algo más en la vida que solo cumplir expectativas. La voz de su abuela resonaba en su mente. El sacrificio vale la pena, pero también es esencial que encuentres tu camino. Carlos se debatía entre el deber y el deseo, y en aquel momento crítico, la ansiedad se transformó en caos. ¿Realmente quería una vida de éxito que se sentía ajena? Mientras recordaba la felicidad de crear una máquina en clase, de experimentar la magia de la ingeniería, la angustia de su nueva realidad se apoderaba de él. La mente se le aceleraba, los pensamientos chocaban entre sí como si fuera un mar agitado. Comenzó a cuestionar cada decisión. El desgaste emocional de esos meses lo había llevado al límite. Ya no podía soportar las largas jornadas y las fechas límites eternas sin la chispa de la creatividad que una vez lo caracterizaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Esa noche, Carlos sintió una presión abrumadora. Abrió su laptop, sus dedos temblaban. Con un impulso casi instintivo creó un blog y tituló su primera entrada, Transformando la ansiedad en fuerza. Ahí desnudó su alma, compartió sus miedos, sus recuerdos de infancia llenos de música y sueños perdidos por la rutina. Mientras escribía, sentía que una parte de él despertaba, pero esa luz se apagaba rápidamente al imaginar las reacciones de su familia. ¿Qué pensarían si descubrieran que su hijo exitoso se sentía perdido? Eso lo lanzaba de nuevo al abismo de la presión, como una ola que se retiraba solo para arremeter con más fuerza. Las palabras resonaban en su computadora, pero el eco de las expectativas de su madre lo atormentaba. Su respiración se hacía irregular. La ansiedad lo abrazaba con más fuerza, haciéndole dudar de sí mismo. ¿Era una traición seguir su propio camino? ¿Estaba listo para enfrentar las críticas? Un lector anónimo le había dejado un mensaje que lo dejó perplejo. Gracias a ti he encontrado el valor para enfrentar mis propios miedos. Esa frase se convirtió en un puñal de valentía y confusión, presionando aún más en su pecho. En aquella atmósfera cargada de angustia, Carlos enfrentaba el día que podría cambiar su vida para siempre. La oportunidad que le permitiría brillar o perderse. ¿Se atrevería a romper con lo que se esperaba de él? Mientras el tiempo pasaba y las decisiones lo acorralaban, la pregunta persistía en su mente. ¿Podría Carlos encontrar su voz y sanar al mismo tiempo, tanto a su familia como a él mismo? Carlos despertó con una sensación de pesadez en el pecho. Era el día de la reunión con su jefe, el momento crucial que definiría su futuro. La voz de su abuela seguía resonando, acompañada de la imagen de su madre sonriendo, vislumbrando un horizonte lleno de posibilidades. Pero a medida que su mente luchaba, la ansiedad crecía como una sombra al acecho, susurrando dudas en cada rincón de su conciencia. Mientras se vestía,
Su reflejo en el espejo transmitía una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Se dio cuenta de que había estado buscando respuestas en el lugar equivocado. Las expectativas familiares, las presiones externas y el deseo desesperado de ser aceptado, lo habían llevado a una espiral de desgaste emocional. Desde que recordaba, siempre había querido volar. No en el sentido literal, sino en el ámbito creativo, donde la ingeniería se unía a la innovación. Se preguntó, ¿cómo había llegado a sentir que su espíritu se ahogaba? En su trayecto hacia la oficina, cada paso resonaba como un tambor en su mente. Sabía que lo esperaban un montón de miradas expectantes y preguntas cargadas de fervor sobre su futuro. Siempre había deseado ser un modelo a seguir, pero ahora anhelaba ser su propio referente. Cada decisión se sentía como un abismo al que debía enfrentar. Era una guerra entre su deseo de complacer y la necesidad de autenticidad. Al llegar se encontró en una sala repleta de rostros conocidos, pero el aire se sentía denso. Su jefe, un hombre de carácter fuerte que representaba todo lo que Carlos había admirado anteriormente, comenzaba la reunión. Mientras escuchaba, todo parecía desdibujarse, excepto una sola cosa: el ascenso que había prometido. Su mente se inundó de imágenes de él mismo en el nuevo puesto, recibiendo elogios. Pero a un lado, otra parte de él lo detuvo con firmeza. ¿A qué costo? La visión de un futuro exitoso se vio opacada por la imagen de sí mismo traicionando sus principios, sus sueños. Ese día, Carlos decidió que debía encontrar un equilibrio entre lo que se esperaba de él y lo que realmente deseaba ser. Después de la reunión, refugió su mente en un rincón solitario del edificio. Allí, la soledad proporcionaba un remanso de claridad. Tomó su teléfono y, en un impulso crucial, escribió un mensaje al lector anónimo que lo había inspirado. Quería compartir su lucha, revelar las dudas y el proceso de transformación que estaba viviendo. La respuesta llegaría pronto, aunque esperaba que esa conexión lo anclara en algo más grande que él mismo. No era suficiente solo expresar un deseo de cambio. Necesitaba un plan. Con cada latido, se hizo más consciente de la responsabilidad que tenía hacia sí mismo y hacia su familia. En el fondo, sabía que las expectativas de su madre eran un reflejo de amor, no de control. Decidiría un camino nuevo, uno que le permitiera navegar por su mar de dudas, sin sucumbir al miedo. Al llegar a casa, decidió ampliar su blog. Fue entonces cuando sintió un impulso familiar de creación. Tomó un papel y un bolígrafo y comenzó a esbozar la visión de su futuro. Ideas fluyeron, productos que fusionaban funcionalidad y creatividad. La emoción despertó en su interior como una chispa reavivando una fogata apagada. Sin embargo, mientras planificaba, la realidad de lo que significaba seguir su camino lo invadía con miedos renovados. No solo se trataba de la corresponsabilidad hacia su madre, sino de afrontar la posible desaprobación. Se sentía dividido, frágil y fuerte al mismo tiempo. La brújula moral que había heredado chocaba con su deseo de explorar. Fue entonces cuando recibió un mensaje de su jefe. La oferta seguía sobre la mesa. El desafío adelante no era únicamente aceptar o declinar, sino entender qué sacrificios estaba dispuesto a asumir. La presión externa lo empujaba hacia una decisión rápida, pero Carlos sabía que tenía que actuar con deliberación. Frente a la pantalla de su computadora, donde había construido un refugio para sus ideas, una pregunta latía con creciente claridad. ¿Pelearía por su autenticidad o se conformaría con lo que otros esperaban? La noche avanzaba, pero una respuesta ya no parecía suficiente. La mente de Carlos, en una batalla de creencias arraigadas y un futuro incierto, lo llevaría por un camino inesperado de autodescubrimiento. Atrapado entre la decisión que cambiaría su vida y su búsqueda de propósito, la lucha interna se intensificaba. Justo antes de cerrar la computadora y dejar que el cansancio lo venciera, algo cristalizó en su mente. Había una tarea más por hacer. No solo tenía que decidir, sino también empoderar a aquellos que se sintieran perdidos como él. Una idea brillaba entre las sombras.
podría convertirse en un faro de esperanza para otros, mientras buscaba su propio camino. El amanecer traería respuestas, y él no estaba completamente listo, pero la curiosidad lo impulsaba hacia adelante. ¿Qué descubrimiento lo aguardaba en el camino hacia su autenticidad? Carlos se despertó al sonido de su alarma, pero esta vez la pesadez en su pecho había disminuido ligeramente. La noche no había traído respuestas definitivas, pero la chispa de la curiosidad, esa misma que lo había llevado a escribir, se convertía en un combustible nuevo que ardía en su interior. Decidió que el día sería un comienzo, no un final. Era el momento de enfrentarse a su ansiedad, no que ésta lo dominara. Mientras se preparaba, repasaba en su mente las acciones que podría tomar para transformar su situación. Había una voz interna que le recordaba que su historia podía ser la de otros, un eco de sus propias luchas, que pedía a gritos ser compartido. Durante la lectura de su blog, había encontrado fragmentos de conexión emotiva, revelaciones sobre personas que enfrentaron adversidades similares. Recordó que su viaje no era solitario. Esa mañana, mientras caminaba hacia la oficina, decidió anotar en su libreta cada sentimiento negativo que lo invadía. Era un acto simbólico. Al ponerlas en papel, sentía que les quitaba poder. Junto a cada negativo, escribió una respuesta positiva. ¿Ansiedad? La veo como una oportunidad de crecimiento. ¿Miedo al fracaso? Eso significa que arriesgo algo que realmente importa. Al entrar a la oficina se sintió diferente. Las miradas curiosas de sus compañeros ahora le parecían menos amenazantes. Se dirigió a su escritorio con determinación. Carlos se sentó y comenzó a escribir un artículo para su blog, titulado Lecciones de ansiedad. Cómo encontrar la fuerza interior. El proceso de escribir se convirtió en su mantra, una forma de canalizar sus emociones. Esto no solo dejaría huella en él, sino que podría impactar en otros. La idea de ser un faro de esperanza ya no era solo una ilusión. Era un compromiso que estaba dispuesto a abrazar. Durante el almuerzo, se sentó con algunos de sus compañeros más cercanos. Fue un instante revelador. Decidió abrirse sobre sus dudas, describiendo su dilema entre una vida que otros esperaban de él y la vida que realmente quería vivir. Para su sorpresa, cada uno compartió sus propias historias de inseguridad y miedo. En ese espacio, Carlos encontró una fortaleza común. La vulnerabilidad no lo debilitaba, sino que lo unía a los demás. Al volver al trabajo, su jefe lo llamó a su oficina. He estado reconsiderando las decisiones sobre el ascenso, dijo su jefe, con seriedad en sus ojos. Carlos sintió cómo su corazón latía en sus sienes. Este era el momento de verdad, la prueba de su nuevo enfoque. Quiero que sepas que valoro tu trabajo, pero necesitamos a alguien que no solo cumpla con las expectativas, sino que también traiga nuevas ideas. ¿Estás preparado para eso? La pregunta suspendió el tiempo. Por primera vez, Carlos se sintió listo para responder con autenticidad. Estoy agradecido por la oportunidad, pero necesito que sepas que deseo crear un impacto real. Estoy listo para asumir ese reto, pero no a cualquier costo. Su voz sonó firme, incluso para él mismo. Había peleado con sus dudas y ahora estaba redescubriendo su pasión. Al salir de la oficina, una mezcla de adrenalina y nerviosismo lo envolvió. Había verbalizado sus aspiraciones, no solo hacia su jefe, sino hacia sí mismo. Esa pequeña victoria le devolvió algo que pensó que había perdido, su voz. Mientras la noche caía y buscaba un lugar tranquilo en su casa, recordó las lecciones que había delineado esa mañana. Había aprendido que no podía cargar solo con el peso de las expectativas ajenas. Necesitaba construir su camino, un paso a la vez, iluminado por las experiencias de otros. La comunidad que había empezado a forjar con sus palabras, le daba un sentido de pertenencia inesperado. En la penumbra de su habitación, Carlos se sentó a escribir nuevamente. Esa noche, su blog se convertiría en un refugio de reflexión e inspiración. Comenzó a bosquejar cada lección que había aprendido, deseando que su viaje no solo le sirviera a él, sino a aquellos que sienten que la ansiedad podría ser su final.
¿Qué pasaría si puedo cambiar la narrativa sobre la ansiedad?, se preguntó, mientras la idea tomaba forma en su mente. Quizás esto sea solo el comienzo. Con cada palabra, podría dar un paso más hacia su propia autenticidad. La noche aún era joven, y su camino apenas había comenzado. Sin embargo, un nuevo mensaje brillaba en la pantalla de su teléfono. Era del lector anónimo que lo había inspirado. ¿Qué significaría esa conexión para su próximo paso? Carlos se sentó frente a la pantalla, el parpadeo del cursor en la página en blanco desafiándolo a comenzar. La notificación en su teléfono seguía iluminando la habitación como un faro, exigiendo su atención. Con un suspiro decidido, desvió su mirada hacia el mensaje. Era breve, pero provocador. Tu historia resuena con la mía. Quiero hablarte. Esa simple frase despertó en él un torrente de curiosidad y vulnerabilidad. Al principio, su mente viajó a una serie de escenarios posibles, pero rápidamente lo aterrizó el pensamiento de que conectar con alguien que sentía lo que él podía ser, una oportunidad significativa. Decidió responder, sugiriendo un encuentro para compartir experiencias y, quizás, profundizar en su papel como guía. Esa posibilidad le llenó de esperanza, pero también de ansiedad. ¿Qué podría ofrecer realmente? ¿Y si su propia inseguridad lo delataba? Esa mañana, mientras esperaba la respuesta, Carlos se sumergió en la escritura del artículo que prometía inspirar a muchos. Comenzó a dar forma a las 10 lecciones valiosas que la ansiedad le había enseñado, escribiendo con una mezcla de fervor y autocrítica. 1. La ansiedad es un indicador, no un enemigo. Aprendió a interpretar las señales que su cuerpo le enviaba como oportunidades de introspección. 2. Vulnerabilidad abre puertas. Su experiencia compartida con compañeros fue el primer paso a la autenticidad, un camino hacia la conexión humana que siempre había eludido. 3. La acción precede a la motivación. Las palabras no bastan. Aplicar lo aprendido a través de pequeños actos había comenzado a producir cambios significativos en su vida. 4. El diálogo interno es clave. Carlos se dio cuenta de que lo que se decía a sí mismo podía construir o destruir su autoestima. Era hora de hablarse como un aliado. 5. Creación de comunidad. Nunca había considerado que compartir sus temores podía ser un ancla de apoyo mutuo. Era en la unión donde la fortaleza crecía. 6. La incertidumbre puede ser liberadora. Dejar ir el control no significaba rendirse, sino abrirse al aprendizaje y la reinvención constante. 7. Aprender a decir no. Priorizar su bienestar sobre las expectativas ajenas era un acto de coraje que le permitía reconstruir su autenticidad. 8. La perseverancia es más poderosa que el talento. Había comenzado a entender que el esfuerzo sostenido podía superar la falta de confianza en su habilidad. 9. Celebrar las pequeñas victorias. Cada vez que se permitía un momento de orgullo personal, la ansiedad se volvía un poco más pequeña. 10. Escribir es sanar. Este acto no solo era un medio para expresar sus pensamientos, sino un vehículo de transformación personal. Al finalizar el artículo, Carlos sintió que cada lección que había plasmado era un ladrillo en su nuevo camino. Pasó un momento contemplando cómo las palabras se unían, formando un puente hacia su futuro. Justo cuando estaba a punto de publicar, su teléfono vibró nuevamente. Era una respuesta del lector anónimo. ¿Podemos vernos mañana? Quiero compartir algo que podría cambiarlo todo para ambos. El pulso de Carlos se aceleró. ¿Qué verdad llevaría esa reunión? ¿Qué revelaciones surgían en el horizonte? El deseo de entender se mezclaba con el miedo a lo desconocido. Este encuentro podría desvelar secretos no solo sobre el lector, sino también sobre sí mismo. Con cada letra que escribía, la incertidumbre se tornaba en energía. Comenzaba a comprender que su camino no se trataba solo de enfrentar la ansiedad, sino de trascenderla, de convertirla en un motor de cambio. Mientras cerraba su blog, tras revisar lo que había creado,
Supo que ese sería un paso importante, pero que aún estaba lejos del desenlace esperado. La noche se apagaba lentamente, dejando atrás un día de reflexiones y descubrimientos. En su mente, la pregunta seguía girando. ¿Qué podría aprender sobre sí mismo en esta nueva conexión? Esa inquietud era como un eco en su interior, resonando con la promesa de que el mañana traería consigo algo más grande. ¿Abriría una puerta que jamás imaginó cruzar? La respuesta parecía estar a la vuelta de la esquina, a un encuentro de distancia. Carlos despertó al día de la reunión con un torbellino de emociones en su interior. La ansiedad que solía dominar sus mañanas ahora se encontraba fusionada con un hilo de expectación. Había decidido abordar el encuentro como una oportunidad para crecer, no solo en su rol como guía, sino como individuo. Mientras se preparaba, repasaba mentalmente el artículo que había escrito, sintiendo que cada lección adquiría vida propia, como si estuviera gritándole desde las páginas. La lección de la vulnerabilidad resonaba en su mente, especialmente al pensar en conocer a alguien dispuesto a compartir sus propias batallas. Se preguntó si esta persona podría enseñarle algo a él, algo que aún no había comprendido. El café humeante en su taza se convirtió en un acompañante silencioso mientras viajaba en el transporte público hacia el lugar acordado. Las palabras de ánimo que había escrito se repetían en su cabeza. La acción precede a la motivación, se recordó. Era momento de dar un paso al frente. Al llegar, una oleada de duda lo invadió. El lugar, un café pequeño y acogedor, parecía estar cargado de un aura de intimidad. Carlos respiró profundo y decidió que estaba ahí para escuchar, no solo para hablar. La incertidumbre, esa compañera constante en su vida, ahora aparecía como una aliada. Si lograba transformarla en apertura, quizás eso lo llevaría hacia donde tenía que estar. Sentado en una mesa junto a la ventana, su mirada vagó por el entorno. Observó a varias personas, cada una sumida en sus pensamientos o diálogos. Los rostros mostraban una mezcla de alegría, tristeza y tensiones, lo que le recordaba que la lucha personal era una travesía compartida. Fue entonces cuando vio a su cita. Una joven de cabello rizado, cuya expresión destilaba nerviosismo y determinación a partes iguales. Cuando ella se acercó, Carlos sintió que su corazón latía más rápido. El momento era tangible, como un punto de inflexión en su vida. Se saludaron con un gesto amigable que, a pesar de la tensión, ofrecía una promesa de sinceridad. La conversación fluyó como un manantial, cada palabra llevada por la corriente de sus historias personales. Ella compartió su propia lucha con la ansiedad. Cada detalle que revelaba era como un ladrillo más en el puente que estaban construyendo entre ambos. Sin embargo, había algo más. Mientras ella hablaba, Carlos no podía evitar sentir un destello de inquietud. En su relato, notó que había un hilo que se entrelazaba con sus propias experiencias, pero también había una sombra que no había anticipado. Una historia de rechazo que resonaba con su propio pasado, pero que parecía infligirle un dolor más profundo. Decidió ser honesto. A veces lo más difícil es enfrentar nuestras propias inseguridades, le confesó, y al decirlo, sintió cómo la vulnerabilidad se transformaba en poder. La joven lo miró, y por un instante, el aire entre ellos se volvió denso. Ella asintió comprendiendo lo que Carlos había articulado. En ese momento de conexión, él se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. Había estado tan centrado en su propio proceso, que se había olvidado del tejido colectivo de estas vivencias compartidas. La conversación se convirtió en un viaje hacia la autocomprensión, y Carlos se encontró cuestionando su propia resiliencia. Al despedirse, ambos sintieron que el encuentro había abierto una puerta que no sabían que existía. Carlos dejó el café con una mezcla de gratitud y confusión. Había obtenido más de lo que había esperado, pero las inquietudes en su interior se multiplicaban. Ahora más que nunca, se sentía llamado a explorar sus propias sombras. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar en esta búsqueda de autocomprensión? La conexión había sido un catalizador,
pero también una revelación inquietante sobre los niveles de su propia ansiedad. Hacía tiempo que había renunciado a mirar a fondo sus miedos. Hoy, se sentía en la antesala de un nuevo desafío. Mientras se alejaba del café, una idea comenzó a tomar forma. Sería el momento de enfrentar aquello que había dejado sin explorar. La inquietud en su pecho se transformó en determinación. Con cada paso que daba, Carlos entendía que su viaje apenas comenzaba. ¿Podría enfrentarse a los aspectos más oscuros de su vida y emerger más fuerte? Esa cuestión lo acompañaría durante los días siguientes, como un recordatorio de que el crecimiento personal es una odisea continua. Las semanas siguientes se convirtieron en un laberinto de autodescubrimiento para Carlos. Cada día, al despertar, la mezcla de ansiedad y expectativa se había intensificado. Después de su encuentro en el café, su vida había tomado un rumbo inesperado. Había comenzado a reflexionar no solo sobre su papel como guía, sino también sobre las lecciones de vida que había estado evitando. La vulnerabilidad, ese concepto que había explorado con tanta pasión, ahora le ofrecía un camino que había estado temiendo recorrer. Decidió que necesitaba sumergirse más en su propia historia, y eso implicaba enfrentar las sombras que había mantenido a raya. Primero se propuso dedicar las mañanas a journaling. Con una libreta en mano, empezaba cada día poniendo sus pensamientos de ansiedad en palabras. Al principio, las páginas se llenaban con las preocupaciones cotidianas, el miedo al rechazo, la inseguridad en su trabajo, la presión de cumplir con las expectativas ajenas. Sin embargo, a medida que se adentraba en sus emociones, empezó a identificar patrones. Y así fue como, involuntariamente, esas sesiones matutinas se convirtieron en un proceso de resolución. Carlos comenzó a reconocer que su ansiedad no solo era un enemigo, sino también una aliada en su búsqueda de autenticidad. Notó que estas emociones, aunque incómodas, estaban incrustadas en sus experiencias pasadas y podían ser catalizadoras de cambio. Entre esas revelaciones, sobresalía una lección prominente: la importancia de aceptar la imperfección. Se dio cuenta de que había estado buscando un ideal que no existía, una imagen que constantemente se le escapaba de las manos. Si quería avanzar, necesitaba soltar esa carga. Con cada entrada en su diario se sentía más ligero. Aún así, había una lucha interna que persistía. Durante una de esas sesiones de escritura intensa, Carlos se encontró con una frase que resonaba profundamente en su interior. Todo lo que tememos aceptar es lo que nos puede liberar. Reflexionó sobre su rechazo a enfrentar el dolor de su pasado, esos episodios que lo habían encontrado dormido, consumido por la necesidad de disimular sus propias vulnerabilidades. Esta toma de conciencia se convirtió en un imperativo. Era el momento de desenterrar esos momentos, examinarlos y, si era necesario, reinterpretarlos. Después de una semana inmerso en este trabajo personal, decidió que era hora de actuar. Así que planificó una reunión con su mentor, una figura que había sido un faro en su trayectoria profesional. Sabía que abrirse en esa conversación le ayudará a poner en perspectiva sus descubrimientos tanto a nivel personal como profesional. ¿Cómo podría incorporar sus lecciones personales en su enfoque de guía? Llegó el día de la reunión y Carlos estaba ansioso, pero esta vez era diferente. Se sintió preparado. Mientras caminaba hacia la oficina de su mentor, recordó las palabras de su cita en el café. Al entrar, la familiaridad del espacio le dio un respiro. La charla fluyó, cargada de un nuevo sentido de propósito. Carlos compartió sus reflexiones, sus miedos, y sobre todo, sus nuevas perspectivas. Su mentor escuchó con atención, y tras un momento de silencio, comenzó a ofrecer una visión crítica sobre el camino que Carlos estaba tomando. Lo que has aprendido es fundamental, Carlos, pero no te olvides de la aplicación práctica. Debes enfrentar el miedo que sientes y dar la cara a tus inseguridades, no solo en tu vida personal, sino también en tu papel profesional. La autenticidad, sin acción, es solo una idea. Las palabras resonaron en su mente.
Aquello que había reconocido como una lección, ahora necesitaba ser llevado a la práctica. Era un llamado claro. Enfrentarse a su ansiedad como parte de su crecimiento, no solo como una carga. Recogiendo su libreta nuevamente, Carlos se despidió con un nuevo enfoque. Sabía que el camino por delante requeriría esfuerzo y valentía, pero realizaba que la acción por sí sola podría aplicar esa nueva conciencia. Con el corazón latiendo al ritmo de sus pensamientos, dejó la oficina con la certeza de que su viaje personal aportaría un valor nuevo a su naturaleza de guía. Pero había algo más. Una inquietud que comenzaba a germinar, la idea de que sus descubrimientos no estaban terminados. ¿Qué otros miedos y aprendizajes le aguardaban en el futuro? Mientras salía, la pregunta lo acompañaba. ¿Estaba realmente listo para enfrentarse a las emociones y acciones que definían su vida? La búsqueda apenas comenzaba, y ese eco de incertidumbre lo empujaría hacia adelante. El amanecer llegó con una luz tenue que colaba por la ventana, prometiendo otro día de desafíos y oportunidades. Carlos se sentó en su escritorio, sintiendo la presión de lo aprendido y lo aún por descubrir. El propósito de su jornada se aclaraba. Debía transformar sus reflexiones en acción concreta. Anhelaba emplear su vulnerabilidad como un puente hacia una conexión más genuina, tanto con su mente como con los demás. Decidió acudir a una capacitación en habilidades de liderazgo, un espacio donde, pensó, podría combinar teoría y práctica. La idea inicial era ampliar su red profesional, pero en el fondo sentía que también sería un ambiente propicio para probar su nueva filosofía de autenticidad. El auditorio era amplio, acogedor. A medida que entraba, una oleada de nostalgia lo invadió. El aroma del café y el murmullo de las conversaciones le eran familiares. Tal vez había estado evadiendo su verdadero propósito en la vida profesional, persiguiendo un ideal que no pertenecía a él. Se sentó cargado de expectativas, listo para comprometerse con los desafíos que se presentarían. La facilitadora comenzó su charla, una mujer carismática que compartía experiencias de su propio camino. Al escucharla, Carlos se sintió cada vez más consciente de su propia historia, de las inseguridades que lo habían detenido en el pasado. Una frase resonó en su mente. El liderazgo se trata de vulnerabilidad y coraje. En ese instante, se dio cuenta de que no se trataba solo de guiar a otros, sino de ser honesto con su propia lucha. A medida que avanzaba la sesión, se exigió a sí mismo participar activamente. Comenzó a compartir abiertamente sus miedos e inseguridades en una dinámica grupal. La sensación de desahogo fue liberadora. Las palabras se deslizaban de sus labios, y la audiencia respondía con empatía y comprensión. Aquel acto de abrirse le permitió sentir que su carga se aligeraba un poco más. Sin embargo, tras la liberación también llegó la duda. ¿Era suficiente solo hablar? Se preguntaba si este pequeño paso de valentía sería suficiente para cultivar un cambio duradero en su vida y su carrera. Esa noche, al repasar las jornadas de aprendizaje, se enfocó en las reacciones del grupo. La conexión auténtica que había tenido con ellos lo llenó de esperanza, pero también cuestionó si podría mantener esa honestidad en su día a día. La semana siguiente fue crucial. Se encontraba preparando una presentación para sus colegas, una oportunidad para aplicar sus nuevos enfoques. Se planteó dos preguntas fundamentales. ¿Cómo podía inspirar a otros al ser auténtico? ¿Cómo podía liderar desde su vulnerabilidad en lugar de ocultarla? La noche antes de la presentación, solo frente a su libreta, se sintió abrumado. Las memorias del pasado regresaban, su miedo al juicio, la incapacidad de mostrar su verdadero yo. Pero recordó aquellas sesiones de journaling, todas las lecciones aprendidas, y la necesidad de dejar de lado las expectativas. Elegir ser transparente y conectarse a un nivel más profundo parecía ser la única opción. El día de la presentación, la adrenalina corría por sus venas. Se paró frente a su audiencia, su mente llena de pensamientos preliminares. En lugar de seguir un guión rígido, decidió contar una historia personal, un relato sobre su viaje con la ansiedad y cómo había aprendido a navegarla. A medida que hablaba, vio rostros expresando conexión y reconocimiento. Fue
Fue en ese momento que entendió que había dado un paso valiente. Una vulnerabilidad compartida podía generar un impacto poderoso en el entorno profesional. Al finalizar, con el corazón acelerado, no sabía si había tenido éxito, pero sintió una resonancia interna que iba más allá de la presentación. Se acercó a un grupo de colegas, discutiendo no solo sobre su exposición, sino sobre sus propias luchas y desafíos. Era una conversación sincera que, por primera vez, le permitió verlas a él y a ellos como seres humanos integrales. Carlos salió de la sala con un cambio palpable en su espíritu. Había comenzado a forjar su autenticidad en una cultura que frecuentemente la relega al silencio. Sin embargo, mientras el bullicio del día se desvanecía, una nueva inquietud renació dentro de él. ¿Podía este momento de revelación marcar el inicio de un camino más complicado y desafiante? ¿Estaba realmente preparado para el impacto que su nueva forma de vivir podría tener en su entorno? El eco de la incertidumbre seguía presente, empujándolo a enfrentar terrenos aún más profundos dentro de sí mismo. La aventura apenas comenzaba, y el verdadero desafío lo aguardaba en el horizonte. Carlos se despertó con un peso en el alma, un hilo de ansiedad que lo acompañaba como un viejo conocido. Había compartido una parte vulnerable de su vida, pero lo que la audiencia recibió como inspiración también parecía ser un regreso a sus miedos más sutiles. Se sentó en la cama, el sol iluminando su habitación, y reflexionó sobre el impacto que su historia podría tener en su realidad cotidiana. Frente a este nuevo panorama, se preguntó, ¿cómo podría vivir su autenticidad todos los días? Aquella mañana, decidió que no permitiría que la duda lo detuviera. La transformación que anhelaba no podía limitarse a una presentación. Necesitaba arriesgarse más, como un artista que pinta sin miedo al juicio. Tomó un trozo de papel y escribió, Lecciones del coraje, un listado de aprendizajes a lo largo de su viaje personal, alineados a su reciente revelación. 1. La vulnerabilidad es la base de la conexión real. 2. Hablar sobre los temores permite que otros se sientan vistos. 3. Ser abierto genera espacios seguros. 4. El valor radica en mostrarse tal como uno es. 5. La autenticidad inspira confianza y respeto. 6. Compartir debilidades también es un acto de fortaleza. 7. La ansiedad puede ser transformada en energía creativa. 8. Nunca subestimes el poder de una historia personal. 9. La empatía es contagiosa y poderosa. 10. Cada día es una nueva oportunidad para ser genuino. Cada punto resonaba en su interior, como un eco de acciones pasadas y futuros indeterminados. Comprendía que, aunque el proceso sería incómodo, sus esfuerzos valdrían la pena. Sin embargo, no todo el mundo respondería positivamente a eso. La incomodidad del cambio y la autenticidad podía ser un desafío para quienes se aferran al status quo. ¿Cuánto estaría dispuesto a arriesgar para seguir su camino? Su mente se desvió a su entorno de trabajo. Se imaginó presenciando las reacciones de sus colegas frente a su nuevo enfoque. ¿Serían ellos capaces de entender y aceptar su evolución? Al contemplar estas posibilidades, sintió un fuego interno. No era solo una transformación personal, era una invitación a otros para unirse a él en este viaje. Decidido, comenzó a preparar otro encuentro con su equipo. Esta vez, no se trataría de una simple reunión. Quería construir un espacio donde todos pudieran compartir sus ansiedades y fortalezas, donde cada voz contara. Gozaría del poder de un líder que aprovecha la autenticidad de su vulnerabilidad para cultivar una cultura de conexión genuina. Sin embargo, al escribir su plan, una sensación de duda comenzó a asomarse nuevamente. El temor al rechazo y la crítica acechaban como sombras. Se preguntó si estaba preparado para llevar esta carga emocional a otros. Fue en ese momento que decidió buscar un mentor, alguien que hubiese atravesado luchas similares y pudiera ofrecerle guía. Era un paso lógico, pero también simbolizaba un compromiso serio con su desarrollo. A lo largo de la semana, Carlos exploró opciones de mentores en su red,
mientras se presentaba en diversas actividades de la empresa. La idea de encontrar esa figura inspiradora lo motivó a dejar de lado su ansiedad momentáneamente, dedicando su energía a reconstruir su confianza. La búsqueda se convirtió en una práctica de autodescubrimiento. Desear un mentor reflejaba precisamente su compromiso con el crecimiento, pero también su necesidad de guía en aguas aún desconocidas. El día del encuentro con su equipo llegó. Aún con nervios en el estómago se mantuvo firme. A medida que comenzaba a hablar, recordaba las lecciones que había escrito, acercándose con humildad. Pero, mientras unas caras acogían su apertura, en otras notó incomodidad. La lucha por la aceptación personal había comenzado a exhibirse en su contexto profesional, y no todos estaban listos para un cambio. A medida que avanzaba la conversación, varios de sus colegas comenzaron a abrirse, desnudando sus propios temores. Sin embargo, una voz sorpresiva resonó en el fondo de la sala. Una colega que había sido conocida por su frialdad profesional, hizo un comentario hiriente, cuestionando la eficacia de liderar con vulnerabilidad. Carlos sintió la tensión en el aire. El desafío estaba servido, y ahora debía decidir cómo responder. ¿Ignoraría el ataque y continuaría con su objetivo de construir un espacio seguro? ¿O confrontaría abiertamente la crítica y redirigiría la conversación hacia la empatía y el entendimiento? En ese instante crítico, se dio cuenta de que su verdadera prueba de autenticidad estaba frente a él. El ruido de su corazón retumbaba en sus oídos mientras el momento decisivo se aproximaba. Este diálogo no sería solo sobre él, sino sobre cómo el valor de ser auténtico podría, en última instancia, transformar la cultura de su entorno, y en su respuesta podría residir la clave para el desarrollo que tanto buscaba. ¿Cómo encontraría las palabras adecuadas para navegar esta emboscada emocional? La batalla recién comenzaba. Carlos inhaló profundamente. Su respiración un acto consciente que intentaba calmar la tormenta dentro de él. Sabía que, al responder a su colega, no solo se jugaba su reputación, sino un paso fundamental en su propio viaje hacia la autenticidad. Una respuesta tibia podría disipar la energía que había empezado a construir, y eso no era una opción. La vulnerabilidad requería coraje, y ese momento trascendía la crítica individual. Era un parteaguas para un cambio colectivo. Con determinación, decidió que no evitaría la confrontación. La voz de su compañero seguía resonando en su mente, pero la había transformado en un desafío personal. Alzó la mirada hacia su colega, sintiendo el sudor en la frente mientras conectaba con su propia vulnerabilidad, poniendo en práctica lo que había aprendido. Entiendo tus dudas, comenzó, pero creo firmemente que ser vulnerables nos fortalece. Abrirnos no nos debilita, nos humaniza y al final permite que los demás se sientan cómodos haciéndolo también. Las palabras parecieron fluir de su interior, acompañadas de un genuino deseo de que su mensaje calara hondo. Para su sorpresa, el ambiente en la sala se volvió más denso. Algunas miradas se transformaron de escepticismo a curiosidad, incluso de simpatía. Había encendido algo en sus colegas, un atisbo de conexión en un espacio tradicionalmente frío. Se tomó un momento para observar las caras a su alrededor. Algunos colegas asintieron lentamente, como si comenzaran a comprender que su propia vulnerabilidad podía abrir puertas que estaban cerradas por el miedo al juicio. Fue entonces que una segunda voz se alzó, esta vez un colega que había pasado desapercibido, quien apoyó a Carlos. Me parece que es necesario abordar nuestras inseguridades si realmente queremos innovar. Su intervención fue un claro signo de que la cultura de silencio comenzaba a romperse. A medida que la discusión avanzaba, Carlos notó que los principios de su carta de lecciones del coraje estaban cobrando vida. Cada punto se materializaba en las palabras de sus colegas, quienes empezaban a compartir historias de fracasos y aprendizajes. Allí estaba el valor y la fuerza que buscaba, no solo en su propia vulnerabilidad, sino también en la de quienes lo rodeaban. Sin embargo, la crítica inicial de su colega seguía presente, una sombra que no podía ignorar. Mientras algunos se abrían emocionalmente,
Otros parecían querer replegarse, defendiendo el viejo paradigma de la fortaleza profesional, la desconfianza que se arraigaba en la cultura corporativa. Era evidente que no todos estaban listos para este nuevo camino. La tensión crecía. Carlos percibió que la conversación estaba en una encrucijada. Era el momento de confrontar el miedo al cambio que existía en la sala. Sé que este enfoque puede resultar incómodo, dijo, ajustando su tono para que resonara con empatía. Pero enfrentar nuestros miedos no solo nos acerca, nos hace más capaces de colaborar de manera efectiva. Solo entonces podremos ser verdaderamente productivos. Cada palabra contenía un mensaje de crecimiento, un llamado a la transformación. El diálogo continuó, fluyendo entre el escepticismo y el descubrimiento, y Carlos se sintió más presente que nunca. Entendía que liderar era más que dirigir. Era inspirar a otros a dar un paso hacia lo desconocido, a encontrar fuerza en su propia vulnerabilidad. La posibilidad de crear un entorno donde cada individuo pudiera expresarse genuinamente se dibujaba ante él como un horizonte. Sin embargo, la mirada crítica de su colega persistía, como una roca en el camino de su transformación. Cada palabra que Carlos compartía resultaba en una reafirmación de su propio compromiso, pero la voz de la resistencia aún podía generar dudas. ¿Sería capaz de mantener este impulso ante la siguiente falla o crítica? ¿Podía convertir esta experiencia en una plataforma para su continuo desarrollo personal? Mientras la conversación iba encendiendo la chispa de una nueva cultura en su equipo, Carlos sabía que esta batalla aún no estaba ganada. Debería trabajar no solo para sostener su autenticidad, sino también para lograr que otros la abrazaran. Era un sendero largo, de autodescubrimiento y confrontación, y el camino se tornaba cada vez más complejo. La posibilidad de rescatar cada una de sus lecciones y convertirlas en acciones tangibles sobrepasaba su miedo. Una vez que el encuentro finalizó, se sintió más ligero, aunque la incertidumbre lo acompañaba. Había hecho un avance, pero el capítulo de su transformación estaba lejos de cerrarse. ¿Habría logrado cambiar la percepción de su colega crítica? ¿Cuánto más podría aprender al entrar en el terreno minado de las relaciones humanas en su vida profesional? La próxima fase de su viaje hacia un liderazgo auténtico apenas comenzaba. Carlos se despertó una mañana con una claridad renovada. Había sido un viaje largo y complicado, uno lleno de altibajos, pero la verdad era que había atravesado un puente significativo. La experiencia de abrirse a su equipo, desafiar la crítica y fomentar un ambiente de comunicación sincera, le había otorgado una satisfacción interna que no había sentido en mucho tiempo. Era un nuevo amanecer, un periodo en el que se había comprometido con su verdad y con su autenticidad. Hoy, se sentía empoderado. Había dado pasos firmes hacia un liderazgo que prometía ser transformador no solo para él, sino para su equipo. Lo que había comenzado como un intento de compartir su vulnerabilidad, se había convertido en un movimiento hacia un espacio donde todos podían crecer juntos. Sabía que, al escuchar y ser escuchado, había creado una conexión poderosa con sus colegas. Ese día decidió organizar una reunión informal, un espacio de intercambio donde cada miembro pudiera expresar sus inquietudes y logros. Quería que ese encuentro fuese un lugar seguro, un refugio en el que la vulnerabilidad no fuese vista como debilidad, sino como un acto de valentía. Quería que su equipo entendiera que cada historia contada, cada miedo expuesto, los uniría en un camino colectivo hacia la superación. Al llegar a la oficina, entró al salón de reuniones con una sonrisa auténtica. La energía era palpable. Cada rostro que lo seguía transmitía nerviosismo, pero también una chispa de interés. Al iniciar la reunión, el ambiente se tornó cálido. La atmósfera era propicia para un diálogo abierto. Carlos comenzó compartiendo los desafíos que había enfrentado, las lecciones que había escrito, y cómo aquellas experiencias lo habían llevado a comprender que la vulnerabilidad era un camino hacia la fortaleza. A medida que hablaba, notó cómo sus palabras resonaban en los corazones de sus compañeros. Algunos intercambiaron miradas cómplices, reflejando una comprensión colectiva.
Después de su intervención, invitó a cada uno a compartir sus propias experiencias. La conversación fluyó de manera orgánica. Muchas voces se alzaron, cada una con su propia carga de ansiedades, esperanzas y anhelos. Individuos que antes parecían distantes y cerrados, ahora se mostraban dispuestos a abrir sus corazones. La valentía de unos inspiraba la de otros. Cuando llegó el momento de unirse a las reflexiones finales, él mismo se sorprendió. He aprendido que reconocer nuestras luchas también nos da poder, dijo con firmeza. No hay éxito cuando permitimos que el miedo nos paralice. Aquí, no estamos solos, somos parte de un todo. Aquellas palabras estaban impregnadas de una autenticidad que había buscado redescubrir. Al finalizar la reunión, se sintió renovado. Había cultivado un espacio de crecimiento genuino, y en su interior, sabía que debía seguir profundizando en ese camino. Las lecciones que había recopilado no solo habían propiciado un ambiente cohesionado en su equipo, también se habían convertido en la base de su propia transformación personal. La semana siguiente, se sintió impulsado a seguir compartiendo su viaje. Carlos decidió documentar lo vivido. Inició un nuevo artículo para su blog, donde reflejaría no solo sus lecciones, sino las historias que sus colegas habían compartido. Quería que esas experiencias sirviesen como un faro de esperanza para otros, un recordatorio de que todos enfrentamos nuestras luchas. Mientras escribía, la emoción lo envolvía. Añadió cada anécdota con compromiso sincero, deseando que las palabras resonaran en aquellos que se sentían perdidos o sobrecogidos por la presión del ámbito laboral. Sabía que, al ayudar a otros a atravesar sus propias ansiedades y transformarlas, también estaba sanando una parte de sí mismo. Carlos comprendió que la auténtica victoria no era solo ante la ansiedad, sino el impacto que podría tener en los demás. La conexión y la empatía que había fomentado suponían un gran logro. Su historia seguía en construcción, y aún quedaban caminos por explorar, pero ahora se sentía capaz de asumir esos nuevos retos con confianza y con el apoyo de su comunidad. Con cada palabra escrita, Carlos se despojaba de las ataduras que lo mantenían residual. Vio cómo la vulnerabilidad se tornaba una herramienta poderosa, un puente hacia un futuro donde la autenticidad se convertiría en el eje central de su vida profesional. A medida que su relato emergía en el blog, pronto comenzó a recibir comentarios de lectores que compartían su viaje, agradeciéndole por su sinceridad. Esa conexión lo alimentaba. La retroalimentación fortalecía su resolución de avanzar en su camino. Sabía que las inseguridades aún aparecían, pero ahora contaba con las herramientas para enfrentarlas con valor. Al mirar el horizonte, Carlos sabía que el viaje hacia su mejor versión sería continuo. La transformación ya había comenzado, y aunque las sombras de la duda a veces regresaran a acechar, la luz de su propia autenticidad siempre brillaría con mayor intensidad. Con cada paso dado podía sentir su vida fluir con propósito. Carlos había alcanzado un logro personal significativo. No solo había revertido su ansiedad, sino que había encontrado un camino hacia su verdadero ser. Se brindó el permiso para ser auténtico, y esa liberación fue lo que realmente lo transformó. No se detendría aquí. Sabía que la historia de su vida estaba destinada a evolucionar y quería seguir siendo un faro de ayuda para otros en su propia búsqueda de autenticidad. Como resultado, Carlos se sentía no solo seguro en su vida cotidiana, sino también completamente comprometido a continuar esta travesía, alentando a otros a seguir su propio camino. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta comunidad transformadora. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora y alimenta el algoritmo para que esta comunidad crezca. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de algo grandioso.